Marcos 1, ¿sí? Del 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas veces creo que hemos hablado de lo que era la lepra, ¿no? Y lo que significaba. Estas son cosas que los que están en el instituto lo van a ver, ¿sí? La lepra representaba el pecado. Entonces, era una enfermedad física y una enfermedad que directamente deformaba a la persona. Me gusta remangarme porque yo sufro frío de acá nomás, en los brazos no. Entonces soy de usar mucho chaleco. Y cuando estoy tocando a veces la manga me molesta. Entonces me acostumbré a tener las mangas siempre descubiertas. La lepra era sinónimo de muerte, porque no tenía cura. Cuando la persona empezaba con los síntomas empezaba a evidenciar que tenía lepra, así con las manchas, directamente, eso lo medía el sumo sacerdote, la iglesia, y automáticamente era excluido, ¿sí? Apartado. Y todo aquel que tuviera contacto con esa persona era también considerado impuro. También teniendo en cuenta que la lepra era muy contagiosa, ¿sí? Incluso hasta se quemaban o se demolían la vivienda donde estaba esa persona. Entonces tenemos tres pautas importantes. Te aislaba. La ley decía que el leproso debía gritar inmundo, inmundo, y vivir fuera del campamento. Eso lo tenemos en Levítico. Ya vemos ahí que Dios había dado ya por así decirlo, una ley, un estatuto acerca de cómo tratar a los enfermos de lepra. Sin familia, sin templo, sin abrazos. Aislado totalmente. Te marcaba, porque era incurable. Un leproso no esperaba sanidad, solo esperaba morir lento y solitariamente. Y lo hacía impuro. El número 3, lo hacía impuro. Nadie podía tocarlo. Si tocabas a un leproso, quedabas impuro. En ese tiempo, ustedes recuerden que la ley era muy estricta, o sea que no tenía variantes de si uno podía o no podía. Entonces fíjese lo que sucedió acá. El leproso se acerca a Jesús. Ya estaba rompiendo la ley. Jesús rompe la ley al aceptarlo. ¿Sí? Él no tuvo en cuenta la ley en ese momento. La lepra es la foto perfecta del pecado. Nos aísla de Dios, nos pudre por dentro y nadie puede limpiarnos, excepto uno. Antiguamente uno de los primeros síntomas de la lepra era la falta de sensibilidad. Cuando la persona por ahí se lastimaba, no sentía dolor ni demás, eran los primeros síntomas de la lepra, ¿sí? En ese momento ya la persona, ¿sí? Algunos ya empezaban a estar atentos, che, fíjate que se raspó y no, un tajo capaz tremendo, y la persona no se inmutaba, ¿sí? Como los hombres que somos ahora, te fíjese, ¿no? Somos valientes, fuertes, si nos hacemos un tajito y ya vamos ahí rengueando, como si nos hubieran cortado la pierna, no podemos pisar. Somos poquitos, me parece que no hace falta el micrófono. Nosotros somos hombres valientes, por eso fíjese usted que cuando nosotros nos agarra gripe, ¿sí? Para el hombre es comparable con los dolores de parto de la mujer. ¿Sí? Sí. Sí, el hombre está... ¿Sí? Dando por poco no está escribiendo el testamento, ¿sí? Yo creo que lo dije ya, ¿no? Mi señora me dice, vos tenés que estar muy enfermo. Le digo, ¿por qué, gordito? Dice, pues te pones cariñoso. ¿Sí? Cuando yo estoy en la cama, le digo, gorda, venite al lado mío. Dice, porque si no sos asqueroso, me dice mi señora. Pero los hombres somos sensibles, ¿sí? ¿Cómo es que decía? Somos como un postre, ¿sí? Por fuera somos, dice, somos de dulce de leche, duros, pero por dentro somos suavecitos, tiernos como el dulce de leche. Somos dulces. Pero nos creemos fuertes, ¿sí? Entonces nosotros agarramos y nada, no pasa nada. Yo estoy trabajando por ahí
me pego un tajito y como estoy solo, no hay problema, entonces llego a casa y me dice por ahí mi señora, ¿qué te pasó? No, nada, claro, ya el dolor ya pasó, no me ve nadie. Me hago el que no me duele. Por ahí me peta, ay, ¿te duele? Me apoya la mano. No. Pero uno de los síntomas de la lepra, sí, era la falta de sensibilidad. La persona no sentía nada, ¿sí? Y estamos hablando de un tiempo duro y un tiempo, digamos, no como ahora que tenemos todas las comodidades, zapatillas y demás, no, ¿sí? Por ahí tocamos el borde de una madera o algo. Entonces, el primer síntoma era ese. Entonces ya la persona empezaba a alertarse. Como dije recién, 3 cosas poderosas que suceden acá. Cuando leemos este texto es, vino a Jesús, rompió la ley. El leproso no podía acercarse a nadie. Pero la desesperación, porque eso fue lo que lo motivó. Hoy casualmente cuando estábamos hablando en el grupo hablábamos, ¿por qué nos acercamos a Dios? ¿No? En un momento salió la conversación. ¿Por qué motivo nos creó Dios? Entonces salió de ahí, ¿por qué nos acercamos? ¿No? Entonces, por necesidad, porque estamos atravesando un momento difícil. Entonces, esa necesidad nos hace de buscar una salida. La desesperación lo llevó a los pies correctos. Cuando tocamos fondo, Jesús sigue siendo el piso. Creo que a veces lo más difícil es que nosotros pensamos que tocamos fondo y en realidad todavía nos faltan varios metros más todavía para llegar. Y nos desesperamos más todavía. Número 2, se arrodilló. ¿Sí? Cuando esta persona se acerca delante de Jesús, se arrodilla. Reconoce la autoridad. No exigió. Él rogó. La humildad precede al milagro. Él simplemente se arrodilló y le dijo, si quieres. ¿Sí? Número 3, si quieres puedes. No dudó del poder de Jesús, dudó si Jesús querría usarlo en él. Muchos creen que Dios puede, pero dudan si Dios quiere. Muchas veces hablamos de esto. Nosotros sabemos quién es Dios, sabemos qué hizo, qué puede hacer, pero muchas veces dudamos si Él quiere obrar en nuestra vida. Muchas veces lo que hacemos es dudamos o si, digamos, ¿cómo puedo explicarlo mejor? Muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no creemos lo que Él puede hacer. Nosotros sabemos, hablamos, incluso en nacer, hablamos de que Dios es omnipotente, omnipresente, pero muchas veces dudamos que Él pueda ejercer eso sobre nuestra vida. ¿Sí? Nosotros hablamos, decimos incluso al comienzo de la reunión, declaramos, ¿sí? Libertad. ¿Sí? La Biblia declara que delante de la presencia de Dios sus enemigos huyen. Pero nosotros muchas veces, cuando estamos en dificultad, nos olvidamos de esto. Clamamos a Dios, pero con temor, y decimos, Señor, si querés, pero Dios te está dando autoridad. ¿Sí? Yo sabe por qué dejé. Cuando la checha me comentó, yo dije sí. Porque realmente nuestra hermana, para los que no saben, si Encuentro con Jesús está en este lugar, es porque nuestra hermana tuvo fe. No es porque ella sea la suegra del pastor, no. Dios fue preparando todo mucho antes todavía. ¿Sí? Y a mí siempre me quedó la frase grabada, porque yo tuve el privilegio, eso sí, porque antes no estaba en medio, estaba yo solo. Entonces yo filmaba cuando hacían los testimonios, y la frase de la checha fue, yo fui a un encuentro, a un grupo de amistad. Y ella dijo, había necesidad en mi casa, como contó recién. Pero cuando volví de ese lugar, fui a la heladera y vi que estaba igual, ya no tenía tanta preocupación. Entonces hoy hablábamos de eso también, acerca de que, ¿qué es Jesús en tu vida? Es eso, aún en medio de la dificultad, vos decir, no importa, estoy tranquilo. Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Y más hoy en día, cuando nosotros en el momento de la ofrenda, ¿por qué oramos por la economía? Porque realmente es un lugar sensible en nuestra vida, en nuestra familia, ¿sí? Más cuando tenemos hijos, más cuando miramos por nuestra billetera, tenemos cosas que para ahí el dinero no alcanza. Entonces ahí cuando nuestra fe empieza a dudar y nos olvidamos de todo lo que leemos de la Biblia, de todas las promesas, yo le puedo asegurar que en ese momento usted se olvida todo. Usted mira la noticia, ve, uy, subió el dólar, ahora voy a ir al almacén y listo. Todas las promesas, todo lo que viene del grupo de amistad, se olvidó todo. Y ya veo, empieza a mandar, hermana Checha, orame por favor. No, hermano, usted tiene que empezar a creer. ¿Sí? Yo no estoy diciendo esto porque sucede, porque me imagino. Esto no es solamente a usted, nos pasa a todos. ¿Sí? Pastor, ¿cómo hago ahora? Y el pastor te va a decir, como siempre dice él, y lo ha dicho, esforzate. Yo le decía, digo, pastor, le digo, cuando yo tenía a los jóvenes, le decía, pastor, me está pasando, esforzate, ora más. Me acuerdo cuando yo me levantaba temprano a orar y oraba, y yo le digo, pastor, esta semana empecé a levantarme temprano y vino este problema. Y lo primero que me dijo él fue, no, vamos, me dijo, imagínate lo que sería si no hubieras orado. Yo dije,
Pero realmente, ¿sabe por qué le digo esto? Porque realmente nosotros tenemos un pastor que es ejemplo. Eso de que se levanta a las 4 de la mañana es verdad. De que está todo el día laburando manero, sacando de que es morocho nuestro pastor, es verdad también. Pero así y todo, si usted lo llama y tiene una consulta, él está atento, ¿sí? No es que él, no. Eso no escuché nunca del pastor. Y realmente es un ejemplo, porque cuando él cruza esa puerta, suele ser serio el pastor, ¿sí? Pero cuando él cruza esa puerta se transforma. Su rostro es otra cosa. Y a veces, me acuerdo cuando tenía los adolescentes, yo le decía a los chicos, que a veces me decían, Nati, no le digas eso. La esposa del pastor me decía. Yo le digo, muchas veces, si es por sentir, a veces no tengo ganas de ir los domingos. Que estoy cansado, que no tengo ganas. Pero no nos movemos por un sentir. ¿Sí? No nos movemos por un sentir. Yo le decía, me acuerdo a mis hijos, le digo, no nos movemos por un sentir, porque si no, a ver, yo no tengo ganas de trabajar. ¿Quién tiene ganas de trabajar? Seamos sinceros, hoy hablamos acerca de eso. ¿Por qué trabajamos? Porque Adán pecó, nos sacó del jardín del Edén, tenemos que trabajar. ¿A quién tenemos que reclamarle? A Adán, nada más que no está más con nosotros. Yo me acuerdo que hay gente que me pregunta, hoy tenés trabajo más del que quisiera, pero bueno, no me puedo quejar. No es que, a ver, soy el Señor, yo digo, gracias Señor. No digo tampoco que soy un piquero, que no. Como decía, hay un reel que leía el otro día. Dice, yo nací a las 6 de la mañana, pues ya nací listo para trabajar. Decía. No es el caso mío, pero sí hay una realidad. Nosotros nos podemos orar y decimos, Señor, mandame dinero. No. Mandame esfuerzo, mandame trabajo. Cosa de que lo que yo tengo lo puedo atesorar, lo puedo valorar. ¿Sí? Entonces, Dios funciona de esa forma. Aquellos que han sido maestros, ustedes saben que de repente al alumno usted le puede poner un 10, ¿sí? Ahora, me acuerdo que eso nos hizo un profesor, nos puso a todos 10, dijimos nosotros, buenísimo. Y el profesor nos dijo, bueno, tienen todo el semestre para mantener esa nota. Eso fue lo más difícil, ¿sí? Mantener esa nota fue lo más difícil que pudimos hacer. Porque encima no es que nos había dejado a la mitad de la vara, nos puso allá arriba. Tenemos que entregar los trabajos a tiempo. Le hubiéramos dicho, profe, nos hubiera puesto un 7, un 5 de último, lo podemos levantar, no un 10. Si quieres, puedes. Entonces no dudó del poder de Jesús, dudó de si Jesús querría usarlo en él o no. Muchos creen que Dios puede, pero dudan si Dios quiere. ¿Por qué repito esto? Porque así todo, escuchamos esto y usted mañana va a pasar una situación y la duda va a querer venir. Y sabe lo más loco, si se puede decir, que la duda es necesaria. Porque usted en medio de la duda, ¿sí? Usted empieza a tratar de buscar una salida. Ahora, si ya cae la desesperación es porque se quedó mucho en la duda. Pero a partir de la duda, ¿sí? Uno empieza a tratar de buscar una solución. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Sí? Él le preguntó, ¿quieres? Y usted fíjese, Jesús no es que solamente tocó. No, él le dijo con misericordia, quiero que seas limpio. Yo quiero que vos veas realmente que quiero usar mi poder en tu vida. Jesús hizo 3 cosas que nadie hacía. Número 1, tuvo misericordia. No vio un inmundo, vio un hijo sufriendo. Dios no ve nuestro pecado, Él ve el dolor. Hace un tiempo cuando vimos acerca del manto de Jesús, yo mostraba un video de la serie de Chosen, sí, bueno, no está mi hermano Julián que se enoja, de los elegidos. Cómo era tratada la mujer, que también, digamos, con el tema del flujo de la menstruación, cómo era tratada también, ¿no? Durante ese periodo la mujer era considerada impura, ¿sí? Cómo la sociedad, ¿sí? La apartaba. Cómo la persona, en el video muestran a la persona que ella lo toca, le agarra, y él le dice, no lo toca, sino que le toca las vestiduras y le dice, ahora me voy a tener que lavar. Perdón. Pero así era la ley en esa época. Número 2, extendió la mano y lo tocó. Según la ley, Jesús debería haberse quedado impuro. Lo habíamos hablado ya. Pero con Jesús es al revés. Él no se contamina de nuestra inmundicia. Nuestra inmundicia se limpia con su santidad. El toque vino antes de la sanidad. Jesús primero te abraza cuando todavía estás roto. Nosotros en medio de esa necesidad, en medio de esa desesperación, en medio, cuando estamos en caída, que no tocamos fondo todavía, Jesús ya te empieza a abrazar. Número 3, él dijo, quiero. Esa era la gran duda del leproso. Porque Jesús podría haber extendido su mano y lo sanaba. Listo. Pero él le respondió, le dijo, si quieres,
Si realmente tenés misericordia de mí, vos me podés sanar. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, sí quiero. Y Jesús la despeja en una palabra. Hoy te dice lo mismo. Y realmente es ahí cuando empezamos en nuestra vida, ¿no? Que nos cuesta empezar a reconocer. Pero cuando nosotros empezamos a acercarnos a Jesús, empezamos a conocerlo, somos como el leproso. Y Él es ahí cuando nos empieza a contestar y nos dice, quiero perdonarte, quiero restaurarte, quiero limpiarte. Y eso ¿sabe por qué sucede? Porque muchas veces nosotros nos sentimos impuros, aún de que quizás hace años que venimos a la iglesia. Pero todavía sentimos esa necesidad de que Dios esté continuamente limpiando nuestro corazón. A veces, lo importante acá no es a veces que nosotros, por ahí miremos la piel, yo hablaba acerca de las cremas, ¿no? Yo sí soy de la persona que se pone cremas, sí. Que a veces le digo a mi señora, tratá de no comprar cremas tan, sí, con tanto perfume, le digo. Porque si no queda feo. Yo voy a ver un cliente, hay un taller o algo con olor a perfume de crema. Pero la lepra era algo que se veía, ¿sí? Se evidenciaba porque se veían las manchas, ¿sí? Pero muchas veces quizá lo que tenemos nosotros es algo interior que nos está consumiendo como la lepra. La lepra del pecado secreto, esa que nadie sabe, pero te está consumiendo por dentro. Aquello que vos quizás haces en forma oculta, pero la Biblia dice que ni nada oculto a Dios, ¿sí? Él no puede ser burlado. Quizás a veces nosotros no lo queremos declarar porque nos da vergüenza, nos da temor, pero la realidad es la siguiente, eso te está comiendo por dentro. Número 2, la lepra de la vergüenza, errores del pasado que te hacen sentir que no mereces acercarte a Dios, eso ya lo hablamos hace un instante. Seguimos arrastrando cosas todavía y no las queremos soltar. No es que no podemos, no queremos soltarlas. Nos sentimos cómodos cargando esa mochila y pensamos que ya está, tantos años que la tenemos, ya está, es parte nuestra. La lepra del rechazo. Nos sentimos aislados, que si la gente supiera quién somos realmente, cómo somos, ¿sí? Cuando no estamos en la iglesia o cuando no estamos en público, la gente nos va a hacer a un lado. Una de las cosas que, y yo cito mucho al pastor, ¿sabe por qué? Porque de tantos años uno va aprendiendo, ¿sí? Y el pastor lo primero que te dice es, yo soy el mismo Martín acá arriba, el mismo Martín en el trabajo, el mismo Martín en mi casa, la misma persona en todos lados. Y realmente lo más difícil para uno es tratar de ser la misma persona en todos lados, ¿sí? Porque no, cuando estoy con mis amigos quiero encajar, sí, pero ya sos otra persona. No, porque en mi casa soy... Y ya también sos diferente. Ahora, ¿por qué tenemos que tratar de ser la misma persona? Porque de esa forma empezamos a predicar. Y yo sé que suena como, yo no quiero predicar. No, sí, en realidad fuiste llamado a llevar las buenas nuevas. Pero no es necesario que vos te pongas a hablar, no, porque la salvación... No. Primeramente con tu ejemplo. Y esa es la parte más difícil, ¿sí? Porque la persona va a ver que aún a pesar de las dificultades vos seguís siendo la misma persona. Quizás antes cuando te pasaba algo te agarras el dedo, te acordabas de Dios María Santísima y capaz que leías la Biblia para acordarte de algún otro santo más y nombrabas a todos. ¿Y sabés cuando la gente va a ver el cambio? Cuando realmente vos te lastimás más fuerte y lo único que decís, qué dolor. Y quedó ahí. Yo me muerdo la boca. Pero en una época sí. Pero no era porque era, digamos, boca sucia, por así decirlo, sino porque tenía mucho rencor en mi corazón. Entonces, cada cosa mala que pasaba era acordarse de todo. Y el primero que caía en la volteada era Dios. Pero nos pasa, ¿sí? Yo sé que usted me va a decir, no, sí, hermano, a ver, cuando nos pasa algo malo, el primero que nos acordamos es de Dios, ¿sí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Sí? Hace poco yo contaba que estaba taladrando una pared, tenía que pasar a un lado y estaba dura la pared. Y no quería pasar. Y dije, pero si es ladrillo hueco. Y no quería pasar. Entonces agarré, me afirmé, le mandé los 120 kilos. Y el problema, ¿sabe qué pasó? Pasó la mecha. El tema es que yo, como estaba firmado arriba del taladro, me fui. Le pegué un cabezazo a la pared. El compañero que yo tenía en ese momento, en vez de decirme, che, Moy, ¿estás bien? Se estaba matando de la risa a la otra punta. Me dice, se sacudió todo el galpón. Me dice, digo, qué exagerado. Yo estaba agarrándome la cabeza. Y en otro momento, con un mínimo golpe, hubiera dicho de todo. Además, habían caballos ahí. Capaz que lo asustaban los caballos. ¿Verdad?
sarta de cosas que así. Y lo único que dije en ese momento, ¡ay, qué dolor! Y quedó ahí. Pero ¿por qué te digo esto? Porque a veces estas cosas mínimas, ¿sí?, hacen que nosotros nos olvidemos quiénes tenemos que ser realmente. ¿Por qué? Porque tomamos con tanta naturalidad que tenemos que ser varias personas, que en realidad no es bueno. Pues en realidad no es... A ver, la persona que tenés a tu lado sentado hoy, le da lo mismo si vos sos una persona acá, tenés otra doble vida afuera y demás. Nos hacemos daño nosotros, porque nos empezamos a mentir nosotros mismos. Y realmente cuando tenemos que hablarle a alguien, nosotros perdemos esa autoridad que Dios te da. ¿Por qué? Porque está empezando a actuar la lepra interna en nosotros, ¿sí? Entonces ahí con esa doble vida que empieza el primer síntoma, dejás de ser sensible a la persona que tienes a tu lado. Simplemente venís. Y simplemente empezás a tener una religión, no una relación. ¿Por qué? Porque la religión te dice, limpiate y vení. Sí, despojate y vení. Pero cuando tenemos una relación, Jesús te dice, vení, yo te voy a limpiar. Entonces, esa empieza a ser la diferencia en nuestra vida. Ese empieza a ser el cambio. Entonces nosotros de esa forma no va a hacer falta que le hables a otro. Vos vas a invitar gente y la gente va a querer venir porque va a querer tener lo mismo que vos tenés. La gente va a decir, yo te veo a vos en medio de la dificultad y veo que estás tranquilo. Vení conmigo y te voy a enseñar cómo. De esa forma trabajamos. Y tan pronto, dice Marcos 1:42, la lepra se fue de él, quedó limpio. Hoy por hoy sigue, obviamente que hay tratamientos, la lepra se detecta, se sana hoy en día. Pero la sanación de Jesús fue instantánea, no fue un proceso de años. Un toque de Jesús y la vida le cambió. ¿Sí? Fue un toque sanador, fue el poder de Dios obrando así. Hoy Jesús sigue pasando. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer nosotros es, no es si Él puede limpiarnos, si Él puede sanarnos, si Él puede transformarnos. La pregunta es si nosotros queremos que Él, ¿sí?, podamos ser como ese leproso, humillarnos, ser honestos y decirle, Señor, realmente yo necesito de vos en esta hora. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.